Buenos días a todos, buenas tardes, como comentaba Luis, en función desde el país en el que nos estén escuchando. Queremos darle o quiero darle nuevamente la bienvenida a todas las personas que están hoy participando de este webinar. Tal como les comentó mi compañero Luis, el día de hoy vamos a hablar sobre bienestar laboral. En este webinar, digamos que me gustaría o la intención sería poderlo hacer un poco más puntual o de forma más práctica en cuanto a hablar con el concepto o a qué hacemos referencia cuando hablamos de bienestar laboral, ver el papel que está jugando ahora mismo el bienestar laboral en las empresas, y vamos a analizar o vamos a ver un poco de fondo las disciplinas de la psicología que intervienen en el bienestar laboral, qué ventajas tenemos, qué desventajas podemos tener cuando no tenemos dentro de la compañía o dentro de la organización bienestar laboral. Y para finalizar, me gustaría hacer un pequeño análisis o simplemente comentar un poco sobre la situación o el papel que está jugando hoy en día el bienestar laboral en los empleados. Como todos sabemos, estamos viviendo una situación a nivel mundial que está relacionada con el COVID y el bienestar laboral juega un papel muy importante en el cómo vamos a retornar a los centros de trabajo y el cómo vamos a actuar frente a esta situación. Entonces vamos a iniciar o vamos a empezar hablando sobre qué es el bienestar laboral o a qué hace referencia el bienestar laboral. Cuando nosotros hablamos de bienestar laboral, hablamos de organizaciones saludables. Digamos que es un concepto que está muy relacionado o van muy de la mano, por decirlo de alguna forma. Este concepto se divide en dos partes, en una lo que tiene que ver con organización y en la otra parte lo que tiene que ver con saludable. Cuando hablamos de la organización, hacemos referencia a todo lo que estructura la organización, a todo lo que hace parte de la organización, no solamente el espacio físico, sino todos los entes que interfieren en la dinámica organizacional. Hablamos de los puestos de trabajo, hablamos del clima laboral, hablamos de los empleados, hablamos de todo lo que está a disposición del trabajador. Y cuando hablamos de salud, hablamos de que hoy en día podemos calificar las organizaciones como sanas o enfermas, porque cuando nosotros estamos hablando de salud, siempre hablamos básicamente de que estamos sanos o estamos enfermos. Por eso, digamos que este concepto o la organización saludable hace catalogar o cataloga a las organizaciones en aquellas organizaciones que son positivas o que son saludables para el trabajador o que son negativas. Una definición o digamos que algo que está más de forma más puntual o que nos puede, digamos, como concretar más lo que tiene que ver con organización saludable es cuando las empresas o las organizaciones invierten todos los esfuerzos, bien sea en temas económicos, en programas, en todo lo que tiene que ver con mejorar el bienestar del trabajador. A eso se le llaman organizaciones saludables. Todas aquellas empresas que tienen planes diseñados o que tienen un proyecto para poder mejorar el bienestar del empleado, que le va a aumentar en temas de productividad, va a aumentar en temas de que se va a encontrar mejor en su puesto de trabajo. Todas esas empresas son empresas consideradas organizaciones saludables. ¿Qué ventaja tiene o en qué le ayuda a la organización que sea saludable? Que va a ofrecer productos o servicios de mayor excelencia y las relaciones que se tienen a nivel organizacional son más positivas y digamos que se vive un mejor ambiente dentro de la organización. ¿Qué tiene que ver la psicología dentro de la organización, dentro de las organizaciones saludables? Cuando nosotros hablamos de bienestar laboral, estamos hablando de emociones, porque últimamente, o digamos que los últimos estudios que se han hecho en relación a los trabajadores, cuando a un trabajador se le pregunta qué es lo que más valora dentro de su organización, qué es lo que más considera usted positivo dentro de la organización, la mayoría, digamos que puntúa por obviamente tener un salario, tener una compensación económica que sea acorde a sus necesidades. Pero luego se empiezan a encontrar variables o empezamos a ver variables que están relacionadas
con el sentirme bien, el tener un buen jefe, el tener buenas relaciones con mis compañeros, el poderme comunicar de forma tranquila y esto hace que todas esas emociones o digamos que todo ese sentir del empleado empiece a formar parte dentro de la psicología organizacional, porque se empiezan a generar estudios en relación al cómo se siente el empleado. ¿Qué quiere el empleado? En este caso no estamos hablando solamente de cifras, no estamos hablando solamente de números, no estamos hablando de, bueno, es que le voy a poner la oficina o su despacho de la mejor forma posible, que tenga una vista espectacular. Vale, eso te puede, digamos que motivar un poco, te puede ayudar un poco, pero en realidad si tenemos un mal jefe o si tenemos unos malos compañeros, pues el empleado va a tener un malestar y no se va a encontrar al 100%. Entonces, al querer estudiar ese sentimiento y al querer estudiar esa relación, no solamente económica, sino de satisfacción con la organización, la satisfacción que tiene el empleado con la organización, entra la psicología a jugar un papel importante y entra la psicología a decir, vale, vamos a ver qué es importante para para el trabajador. Es por eso que aquí entran dos ramas o dos disciplinas de la psicología bastante importantes, que son, por un lado, la psicología del trabajo y por otro lado, la psicología ocupacional. ¿Qué hace la psicología del trabajo o de qué se encarga la psicología del trabajo? La psicología del trabajo está especializada en estudiar el comportamiento del humano en la organización. ¿Cómo se comporta el humano dentro de la empresa? Porque como todos sabemos, nosotros tenemos como diferentes papeles de acción o tenemos diferentes comportamientos en las organizaciones, pero luego cuando estamos en nuestra vida personal o cuando estamos con nuestros amigos nos comportamos de otras formas. No porque estemos, digamos, como teniendo una doble personalidad o porque nos guste llevar las cosas en un lado de una forma o en el trabajo de una forma, los amigos de otra forma, no, digamos que esto hace parte del ser humano y hace parte del contexto en el que nos estamos desarrollando. Entonces, por eso ellos entran a ver qué comportamientos son típicos o cuáles son los comportamientos que suelen tener los humanos dentro de un entorno empresarial, dentro de su trabajo. Y la psicología ocupacional positiva se encarga más de identificar cuáles son las enfermedades laborales que se pueden llegar a tener o cuáles son los riesgos a los que están, digamos, como que ¿qué riesgos van a tener los empleados en el entorno en el entorno laboral? ¿A qué riesgos están expuestos los trabajadores? La psicología ocupacional se encarga de analizar esos riesgos, pero también se encarga de ver cómo se pueden prevenir, cómo puedo mejorar yo la salud del trabajador. Cuando nosotros estamos hablando de bienestar laboral, estamos hablando, por un lado, de la salud física del trabajador y por otro lado del bienestar emocional, porque sí que es cierto que nosotros cuando hablamos de bienestar debemos analizar todos los cargos de la compañía, desde el cargo más primer nivel que tenemos dentro de la organización hasta el gerente, porque en todos estos cargos podemos tener riesgos físicos y riesgos emocionales. Riesgos físicos, si tenemos un operario de producción que está todo el día expuesto en una máquina, pues tendría ahí un riesgo físico que pueda sufrir una fractura, que pueda sufrir un daño en su piel, bueno, ese tipo de cosas, digamos que sería todo lo que está relacionado con el riesgo físico. Cuando hablamos de riesgo emocional, pues volvemos nuevamente al tema de qué relación tengo con mi jefe, qué relación tengo con mis compañeros, qué tan saludable estoy considerando yo mi trabajo. Y ahí es donde la psicología ocupacional empieza a identificar todos estos riesgos que tiene el trabajador y cómo se puede minimizar o cómo puedo yo mejorar esto. Esto tiene un impacto en el deterioro que en la salud de los trabajadores. Por eso es importante que cuando estemos hablando de bienestar laboral o vayamos a implementar algún programa dentro de nuestra organización, tengamos como base la psicología del trabajo y la psicología ocupacional.
No quiere decir que si yo soy administrador, entonces no me puedo ocupar de esto. Claramente sí que se puede, pero no nos olvidemos que estamos hablando del sentir de las personas, que estamos hablando de su emoción frente a la organización. Y por eso es importante que consideremos todas esas variables psicológicas que pueden interferir dentro del desarrollo organizacional del trabajador. ¿Qué buscamos cuando ya podemos, digamos, como cuando tenemos claro lo que, a lo que hacemos referencia cuando hablamos de organización saludable? Cuando tenemos claro a qué hace referencia la psicología del trabajo y la psicología ocupacional. ¿A qué hace referencia un bienestar, digamos, o un ambiente laboral óptimo para los empleados? Estamos hablando de que queremos encontrar un equilibrio en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Cuando nosotros como desde el puesto en el que nos encontremos, bien sea desde recursos humanos, bien sea desde el área financiera, bien sea desde la gerencia, desde donde lo estemos gestionando, logramos tener un equilibrio en esa parte profesional y en esa parte personal, vamos a ser más productivos y vamos a tener trabajadores que están mucho más comprometidos con la organización. Cuando hablamos del ámbito profesional, no solamente estamos hablando del pago que yo recibo mensual o de lo que la compañía me ofrece a nivel económico, sino estamos hablando en qué me ofrece a mí la compañía para poder crecer, para que yo me sienta valorado, para que yo sienta que si hago bien o me desempeño bien dentro de mis funciones, dentro de mi puesto de trabajo, voy a poder crecer a nivel profesional, qué confianza tiene la empresa en mí. Y cuando hablamos del ámbito personal, que este trabajo no nos absorba al 100%, que nosotros no estemos absorbidos en esa mecánica laboral donde estamos pensando todo el tiempo en el trabajo, donde no tenemos espacio para respirar, donde nos vamos a la casa y resulta que llegamos a casa y estamos con el lío que tuvimos durante todo el día en nuestro trabajo, porque finalmente si no veo yo cómo lo soluciono, la siguiente semana voy a tener un inconveniente muy grande con mi jefe, con mis compañeros. Cuando nosotros logramos ese equilibrio que tenemos por un lado, esa flexibilidad por parte de la compañía que me permite no llevar ese ámbito profesional a la parte personal, ahí estamos hablando de bienestar laboral y estamos hablando de una organización saludable. ¿Qué aspectos debemos considerar cuando queremos implementar un plan de trabajo de bienestar laboral dentro de la organización? Debemos hablar o debemos considerar el diseño de los puestos de trabajo. Cuando hablo de esto, me refiero no al espacio físico, sino me refiero a qué competencias debe tener mi trabajador en este puesto de trabajo para que se sienta a gusto, qué le puedo ofrecer yo como compañía, qué voy a tener, cuál será el plan de carrera que le puedo ofrecer yo a mi trabajador como organización para que se pueda sentir útil, que sienta una participación, que sienta que siempre está siendo considerado, que sienta que sus opiniones son válidas, que sienta que a lo mejor es un proceso que no se puede mejorar de la forma que lo está diciendo, pero su idea fue considerada, su idea en algún momento su jefe la escuchó y le dio una retroalimentación y le dijo, bueno, de momento esto es algo que no podríamos poner en marcha, pero más adelante lo podríamos ver. O sencillamente, no siempre el feedback o esa participación debe obtener un feedback positivo, puede ser un feedback negativo, pero si nosotros damos un feedback en buenas formas y si nosotros damos un feedback dentro de ciertos parámetros de respeto hacia el trabajador, ese feedback siempre va a ser considerado como positivo. ¿Qué expectativa tienen los empleados de su puesto de trabajo y de la organización? Porque en algunas oportunidades las empresas tienen un plan de carrera definido para un trabajador o para un puesto de trabajo y resulta que finalmente es el empleado el que no quiere asumir un nuevo rol, no quiere asumir un nuevo cargo porque considera que desde su puesto de trabajo está bien y no le hace falta nada más. Entonces nosotros ahí debemos, digamos que ser conscientes de qué expectativa tiene este empleado de la organización y qué expectativa tiene de su puesto de trabajo, porque pueden ser expectativas iguales, la que tenga por un lado el trabajador y la que tenga por otro lado
la empresa y podemos poner un plan en marcha, pero si no tienen las mismas expectativas o si no son consideradas iguales, pues entonces tendríamos que ajustarla a las expectativas del empleado y a las expectativas que podría llegar a tener la empresa. Debemos ser flexibles. Cuando estaba hablando en la diapositiva anterior de lograr ese equilibrio a nivel personal y a nivel profesional, nosotros desde el puesto de trabajo que nos encontremos, debemos ser conscientes que estamos trabajando con personas y cuando estamos trabajando con personas, se nos pueden presentar muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional y esa flexibilidad que nosotros debemos tener nos debe llevar a que el trabajador se sienta valorado y llevar a que el trabajador no tenga temor de mostrarse o de ser humano en las situaciones que se le puedan presentar, que si en algún momento surge algún tema personal, algún tema familiar, algunas veces está muy mal visto que esta persona recurra a su familia o que se ausente un momento mientras soluciona su situación familiar. Esto en algunas oportunidades está muy mal visto y está considerado como una debilidad para el empleado, porque se oye mucho decir bueno, pero debemos aprender a separar la parte profesional de la parte personal. Esto es algo muy habitual, pero nosotros debemos recordar que estamos trabajando con personas y cuando trabajamos con personas pueden surgir muchas cosas. Sí que debemos tener unos lineamientos y unos procesos claros para que la operación de la organización continúe, pero no se nos debe olvidar eso y ser flexibles en torno a lo que pueda surgir al trabajador y a la empresa. No desgastar a los trabajadores. En algunas oportunidades surge un efecto muy curioso dentro de las empresas y es que el trabajador, que es como el más comprometido, el que más suele dar el 100%, el que más sabe, es el que termina completamente desgastado y a la final renuncia o decide presentar su baja porque dice, no, mira, es que estoy agotado, di el 100% y ya no puedo más cuidar todos esos trabajadores, no solamente el que da el 100, sino el que a lo mejor nos da un 90, pero sabemos que lo podemos potencializar a llegar al 100, porque va a llegar un punto en el que el trabajador va a terminar muy agotado por el nivel de responsabilidades, por lo que se le está asignando, por el trato que se le está dando y finalmente va a renunciar. Por eso se dice que los trabajadores no renuncian a las empresas, los trabajadores renuncian a unos malos jefes y a una mala gestión que se tenga, que se sientan recompensados, que esa recompensa no siempre sea una recompensa económica, que esa recompensa no siempre sea una recompensa en cuanto a, bueno, hiciste buen trabajo, te doy X dinero por lo que acabas de hacer, sino también un reconocimiento, una buena palabra, un reconocimiento público. Esto a los trabajadores en algunas oportunidades les hace sentir muy bien, les sube mucho el ánimo y les da como un mayor compromiso con la organización. El tema de la salud ocupacional está relacionado un poco con lo que estábamos hablando hace poco y es estudiar no solamente el puesto de trabajo y los daños físicos que puede llegar a tener el trabajador, sino también ese daño emocional al que puede estar expuesto el trabajador. Es importante que esto también lo consideremos dentro de los planes de bienestar laboral, porque en determinadas oportunidades esto no suele ser importante o se suele dejar de lado porque se asume que el trabajador tiene un espacio óptimo que no le va a causar ninguna enfermedad física y se continúa, pero esto es algo que también debe incluirse cuando hablamos de bienestar laboral. ¿Qué gano como organización? Cuando implemento o cuando tengo planes de bienestar laboral dentro de mi empresa o dentro de mi organización. El empleado va a tener mayor confianza a la empresa, va a generar una autonomía en su proceso, una autonomía en la toma de decisiones que están relacionadas con su trabajo y esa autonomía suelen ser, o esas decisiones que toma dada su autonomía, suelen ser decisiones positivas, no suelen ser decisiones que vayan a afectar el proceso, porque el colaborador se siente tan comprometido con la organización
que su nivel de motivación es tan alto que está evaluando de forma muy minuciosa, aunque lo esté haciendo inconscientemente, el riesgo que puede tener si toma una mala decisión. Entonces, esa autonomía le ayuda a lo mejor a agilizar su proceso, le ayuda a mejorar un proceso y esa autonomía le ayuda a ser más ágil dentro de lo que está haciendo. Genera mayor responsabilidad. Cuando nosotros tenemos ambientes sanos dentro de una organización, podemos ver o está muy relacionado con los índices de ausencia o los índices de bajas por enfermedad que pueden tener las organizaciones. No sé si alguno le ha pasado de las personas que están ahora participando en este webinar, si les ha pasado que han estado en ambientes o en organizaciones que son poco saludables y en estas organizaciones suelen tener, qué sé yo, una o dos bajas a la semana. Siempre hay departamentos en el que falta alguien, siempre hay departamentos en el que no está alguien porque está malo o no está alguien porque se le presentó un inconveniente a nivel familiar. Eso pasa mucho en las organizaciones que no son muy sanas a nivel, digamos, como de todos los procesos o de todo lo que tiene que ver con la organización. Cuando nosotros tenemos un ambiente saludable, los trabajadores están tan comprometidos y tienen un nivel de responsabilidad tan alto que este tipo de cosas suele disminuirse. Somos más tolerantes a las retroalimentaciones que nos pueden hacer nuestros compañeros, nuestros jefes. Al final la dinámica laboral siempre nos va a llevar a presentar en determinados momentos algún inconveniente con algún compañero o con algún jefe, pero estamos más tolerantes y digamos que lo recibimos de mejor forma. Tenemos menos estrés laboral porque nos estamos relacionando pues como de forma más tranquila, entonces asumimos el trabajo como algo que nos guste o como algo que vemos bien, entonces el estrés laboral que se vive se disminuye. ¿Qué desventajas tenemos? Si no tenemos un bienestar laboral óptimo, tenemos costos elevados. Estos costos elevados están relacionados a lo mejor un poco con lo que les estaba comentando de las ausencias que podemos tener por bajas de enfermedad, porque podemos tener unos niveles de rotación altísimos dentro de las compañías. Cuando hablamos de rotación, hablamos de que no solamente vamos a tener que pagar el coste de lo que me implica a mí que ese trabajador no esté en cuanto a su liquidación o en cuanto a su finiquito, sino hablamos también de que este trabajador que se va de mi organización porque no era una organización saludable, me representa un conocimiento que se está llevando y ese conocimiento a lo mejor la empresa tardó un año en brindárselo y resulta que esta persona se marcha con ese conocimiento y no fue trasladado a otra persona o sencillamente se quedó ahí entre medias y los costos que tienen las organizaciones a nivel de aprendizaje y a nivel de formación son bastante elevados. Trabajadores pocos comprometidos, trabajadores que posiblemente van a su lugar de trabajo simplemente por cumplir con un requisito, porque necesito mi trabajo y vengo y hago lo básico, hago lo mínimo, aquí no se ve autonomía para nada, porque aquí el trabajador está a expensas de lo que le pida su jefe. Si su jefe le dice, archívame este documento, él lo archiva, pero si tiene 100 documentos sobre la mesa y no le han dicho que los archive, pues le va a dar un poco igual porque no hay autonomía para los procesos, porque yo estoy cero comprometido con lo que tengo que hacer y esto pues no ayuda a que la empresa pueda crecer. Los procesos suelen ser mal ejecutados en algunas oportunidades. Los trabajadores que finalmente deciden continuar porque es su única opción laboral o porque no quieren encontrar otro empleo, las razones que tengan de fondo, suelen hacer los procesos de forma rápida o suelen ejecutar procesos que luego a largo plazo se van a ver afectados porque a lo mejor en este primer mes o en este segundo mes se ve que va un poco, va sobre la marcha, pero luego se empiezan a encontrar fallos y empiezan a decir, pero ¿y esto por qué está así? Porque desde el inicio se ejecutó mal, porque finalmente si el trabajador no está motivado, pues el trabajador va a hacer el proceso a lo básico y el trabajador no le va a importar lo que haya de fondo.
vamos a tener un mal clima laboral. Esto es algo muy común de las organizaciones que no tienen ambientes saludables y en las organizaciones en las que los empleados no se encuentran motivados. Esto es muy habitual. Hay mala comunicación entre compañeros, hay mala comunicación entre los jefes, luego son estos ambientes donde a lo mejor alguien quiere proponer una actividad porque es uno de los pocos empleados que se siente comprometido y motivado con la organización, pero sus compañeros y sus jefes están, ¿eso para qué? Eso no me importa, esto lo vamos a dejar de lado. Todas esas cosas, digamos que empiezan a generar un mal clima y se genera es una situación más de estoy aquí porque necesito mi trabajo, no tengo más opciones y ya está. Digamos que esa es la percepción que se tiene, esas son las desventajas que tiene una organización en el momento de que no implementa un buen plan de bienestar laboral. Es importante también que nosotros sepamos que el bienestar laboral, porque en algunas organizaciones o en algunas empresas tienen muchas actividades para los empleados, que celebran el Día de la Familia, que le permiten a cada trabajador tener un día con su hijo en la oficina, que le regalan un obsequio por haber cumplido con el objetivo del mes. Entonces, son bienestares que son beneficios, perdón, que en cierta medida están muy relacionados con la parte económica, ¿sí? Pero alrededor de la organización se vive un bienestar malo en cuanto a la comunicación, en cuanto a la motivación. El bienestar no debe estar orientado solamente a las actividades que realice la compañía, sino debe considerar el cómo se encuentra el trabajador. Esto es súper importante. ¿La felicidad y la productividad van de la mano? Esta es una pregunta que se hacen mucho las organizaciones y que yo creo que todos, desde nuestro puesto de trabajo y desde el rol que estemos desempeñando, siempre nos estamos cuestionando esto o siempre estamos preguntándonos un poco, si yo estoy feliz, ¿seré más productivo? ¿Se puede ser feliz en el trabajo? Esto es algo de lo que siempre se está, digamos, como que nos estamos cuestionando. Les voy a comentar sobre una empresa que tenemos aquí en Madrid, que es Mao. Ellos tienen dentro de, por si luego la quieren consultar o si luego quieren ver un poco más del programa que ellos tienen incluso dentro de su departamento de recursos humanos, tienen como un área que es el área de la felicidad y allí se encargan de evaluar cómo desde el puesto de trabajo puedo asegurarme que el trabajador sea feliz. Y este proyecto empieza porque alrededor de muchos estudios que se realizaron empiezan a ver que los trabajadores que eran más felices pues eran los que eran más productivos. Entonces dicen, vale, pero ¿cómo le puedo yo ayudar a mi trabajador a que realmente esté feliz? Porque muchas veces encontramos trabajadores en los que se les ofrece absolutamente todo y aún así no se encuentran a gusto, aún así siempre generan malestar, aún así son las personas que siempre están hablando mal de los procesos, de los procesos, de la organización, de todo lo que está relacionado con su trabajo. Entonces ellos empiezan a ver que para poder ser feliz o para poder considerar que una persona está feliz, o aunque siempre que hablamos de felicidad es algo muy subjetivo, porque lo que para mí significa felicidad no puede ser lo mismo que para otra persona, pero ellos empiezan a evaluar qué aspectos serían como los más recurrentes o cuáles serían los aspectos a más considerar cuando se habla de felicidad. Entonces empiezan hablar sobre, vale, ¿qué es lo que más nos hace feliz? A alguna persona le puede hacer más feliz el tema contable, a otra persona le puede hacer más feliz el tema de marketing. Entonces empiezan a identificar también qué competencias entonces necesito yo de mi trabajador, el que voy a contratar para ver si él va a estar más feliz en marketing o en contabilidad. Tienen incluso planes como organización que les ayudan a drenar como todo el estrés que en algún momento se puede tener, no solamente
por la parte profesional, sino también por la parte personal y generan un plan de mindfulness que les permite a ellos tener esos espacios de meditación, porque ellos decían, vale, pero por más que proporcionemos todo en algunas oportunidades, el trabajador va a estar no va a estar a gusto, va a sentir que le hace falta algo. Entonces dice, claro, porque debemos permitirle al empleado ser persona y debemos entender que estoy trabajando con una persona y que mi organización está abierta a las personas y debemos generarle espacios donde pueda ser una persona, que a lo mejor obviamente cuando esté presentando el análisis financiero no puede llorar, no puede decir este mes fue muy mal y estar llorando porque no estará bien visto y eso también estaría lógico, pero sí le podemos ayudar a contener la emoción para que en el momento que tenga que exponer esto lo vea, lo exponga bien, lo vea de buena forma, se vea fuerte y simplemente genere un plan de acción para que el siguiente mes los números vayan mejor. Eso digamos que hacen, esos planes hacen que se tenga un buen ambiente de trabajo. Esto hace que los compañeros también generen relaciones interpersonales un poco más cercanas, porque empiezan a lo mejor también a percibirse y a concebir que son personas y que a la final pueden cometer en algún momento algún error, que pueden estar expuestos a cualquier cosa que suceda en el ambiente, en el medio, entonces eso hace que las relaciones entre compañeros mejoren. Disfrutan lo que hacen porque finalmente están fortaleciendo sus capacidades y están fortaleciendo lo que tienen para poder ser cada día mejores. Y el manager juega un papel súper importante. Como les decía anteriormente, las personas no renuncian, como se suele decir, a las empresas, sino a los jefes. Hay muchas personas que en algunas oportunidades dicen, mira, me encanta la empresa, me siento muy a gusto con mis compañeros, me encanta lo que estoy haciendo, pero finalmente no pude compaginar o no pude llevar una buena relación con mi jefe, por lo que decido no continuar. Las personas renuncian al jefe o a sus compañeros también, pero no a la empresa, porque la mano, digamos, con la que más tienen contacto, pues es con su jefe o con sus compañeros. Yo diría ya un poco para cerrar este tema de se puede ser feliz en el trabajo o la felicidad y la productividad van de la mano. Yo considero que sí, yo creo que cuando se es feliz en el lugar en el que se encuentra, se trabaja más motivado y se trabaja más a gusto, por lo que mi nivel de productividad va a aumentar. Esto digamos que me gustaría verlo, me gustaría comentarlo simplemente porque ahora con toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID, las empresas tienen que empezar a establecer, o digamos que ahora mismo las empresas se están viendo en una necesidad de implementar nuevos planes o implementar nuevas acciones para el trabajador y el bienestar laboral juega un papel muy importante ahora en cuanto al retorno a las oficinas, si en algunos lugares ya se está retornando a su sitio de trabajo o si lo estamos haciendo desde la casa. Si estamos hablando de que tenemos que volver a nuestro lugar de trabajo, es importante considerar variables como las variables mínimas de seguridad. Garantizar la distancia de seguridad que nos exigen, los 2 metros. Las empresas tienen ahora que, si es indispensable que su trabajador retorne a la oficina, pues están pasando por un proceso en el que su espacio físico se debe reacomodar, porque a lo mejor teníamos una sala en la que antes tranquilamente podíamos entrar 10 personas y quedábamos ahí uno pegadito al otro, pero no pasaba nada, y ahora es algo que no está permitido. Entonces, la organización debe ocuparse de garantizar en ese mínimo espacio la seguridad del empleado, que no esté en un espacio reducido, que la persona que tiene al lado guarde la distancia mínima de seguridad que nos están exigiendo. Esto no va a ser solamente por reducir un tema de salud o porque no vayamos a terminar contagiados. Claramente, digamos que esto es lo principal, pero detrás de esto vienen más cosas porque nosotros no sabemos
cómo se están tomando las personas este tema de la pandemia. Algunas personas pueda que lo estén llevando de forma más tranquila y otras no. Entonces, a lo mejor exponer al trabajador a una reunión en la que ve que tiene a sus compañeros todos uno encima del otro, pues no le va a gustar, ¿no? Va a estar ahí un poco estresado, va a estar ahí un poco de que tengo que estar yo aquí, y ahora voy a terminar contagiado. Entonces, detrás de esto hay también otro tipo de emociones que surgen o que pueden tener los empleados. Ahora, algo súper importante, el tiempo de trabajo. El teletrabajo para algunas personas está siendo considerado como algo muy positivo, pero para otras no. Entonces las empresas deben empezar a ver, vale, cómo vamos a medir este tiempo de trabajo o cómo vamos a hacer para que el trabajador, aunque esté en su casa, realmente cumpla con sus 8 horas reglamentarias y que la empresa no le esté exigiendo tiempo de más o que él no esté dando tiempo de más. Esto es importante que las empresas empiecen a generar planes donde se considere cómo voy a medir yo el tiempo o qué aspectos voy a considerar yo en cuanto al tiempo de trabajo que me va a dedicar mi trabajador. Ahora mismo, las personas que se vieron expuestas a que tenían a sus niños en casa, los que eran padres, que tenían que trabajar, pero sin embargo su hijo estaba con las tareas del cole, con los deberes del cole. Entonces, claro, todo esto fue una situación que generó estrés en muchas personas y si la situación del COVID se alarga un poco más, esperemos que no, pero si esto se alarga, ¿qué está haciendo la empresa para generar ese bienestar en los trabajadores? ¿Qué está haciendo la empresa para disminuir esto? Nosotros desde nuestros puestos de trabajo, ¿qué estamos haciendo? Debemos mantener una comunicación constante con los trabajadores, porque sí que es cierto que ahora algunas organizaciones implementaron el teletrabajo y estamos siendo como unas máquinas donde día a día nos dicen, hoy debes entregarme este análisis al finalizar del día, al finalizar la semana necesito este otro y la siguiente quincena necesito este otro. Pero no hay comunicación dentro de los trabajadores, no hay comunicación dentro de los jefes. Estamos todo el día frente a un ordenador, frente a un computador, pero estamos perdiendo ese lado social y ese lado humano que nos hace conectarnos. Hay algunas empresas que están ofreciendo acompañamiento psicológico, pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos con el cómo se va a ofrecer y el cómo se va a hacer, porque recuerden que el tema psicológico hoy en día también hay mucho tabú sobre el tema. Entonces en algunas oportunidades se piensa que el que va al psicólogo está loco o qué persona tan débil que no pudo soportar esto, que esto qué es, esto fue una pandemia y ya está, porque tiene que estar ahí con el acompañamiento psicológico, que no tendría que estar llorando. Eso hay que trabajarlo y hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo se comunica dentro de la organización para que la organización y los compañeros y todas las personas que están involucradas dentro de la dinámica organizacional sean conscientes de que va a ser un procedimiento más y es algo que se va a asumir con total normalidad. Hay que tener mucho cuidado porque en algunas oportunidades se puede hablar de información personal que ese trabajador obviamente ha guardado como un tesoro, de que esta información no se vaya a filtrar, de que esta información la lleve única y exclusivamente el profesional. Hay que delimitar quiénes tendrían acceso a esa información, si es que sí o sí el jefe lo debe saber. Vale, pero primero necesito la autorización del trabajador. En esto hay que tener mucho cuidado si la organización decide implementarlo. Hay muchas organizaciones que lo están haciendo porque a los trabajadores les está generando mucha ansiedad, les está generando estrés, les está generando miedo toda esta situación y han decidido, para retornar un poco la normalidad o la nueva normalidad, han decidido realizar un acompañamiento psicológico, pero han delimitado todas las variables que influyen. Si lo vamos a hacer, consideremos todas estas variables que les estaba comentando. Dentro de, dentro de los planes también es importante poder generar comunicación a los trabajadores porque esto les está generando una inseguridad económica. Entonces, si nosotros podemos como organización transmitir a los trabajadores esa seguridad económica en cuanto a
la organización va bien, nuestros números van bien, posiblemente se han habido algunos meses en los que el tema no ha ido muy bien, pero por el momento podemos asegurar que no vamos mal en números, que tenemos solvencia económica, porque ahora mismo los trabajadores tienen inseguridad económica de que no saben qué va a pasar el otro mes. No sabemos si el otro mes va a ser peor la situación o finalmente va a ser mejor. Entonces tienen como ese miedo y tienen como esa inseguridad a nivel económico. Las relaciones interpersonales se están viendo muy afectadas, por eso, aunque sea de forma virtual en muchas empresas, debemos generar espacios en los que veamos a nuestros compañeros, podamos compartir con nuestros compañeros, conversar con nuestros compañeros y que no sea solamente del trabajo, porque ahora mismo las personas están en su casa con si tienen esposa, esposo, hijos, con su familia o si están solos, pero esa parte interpersonal está un poco de lado. Entonces, intentemos como organización generar esos espacios que nos permitan comunicarnos. El estrés laboral que se está viviendo ahora es más alto, se podría decir, porque algunas empresas no confían en su trabajador, no confían en que su trabajador, pese a que esté en casa, está cumpliendo con su trabajo. Entonces hay una presión más fuerte por parte de su jefe, hay una presión más fuerte por parte de vas a entregar esto, cuánto tiempo estás conectado, no te veo en el chat, o sea, como que no hay esa confianza. Entonces, generemos todo un plan que nos permita también tener confianza en los trabajadores. En este momento hay muchas personas en las organizaciones que están pasando por procesos de duelo. ¿Cómo la organización va a apoyar a ese trabajador o qué papel juega la organización en el duelo de ese trabajador? Me limito a darle los días que le corresponde según convenio, según la licencia que tenga, si te corresponden 3, 4 y ya toda la normalidad, o yo como organización te puedo asegurar un ambiente más sano y más saludable para que tu proceso sea más llevadero. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, las organizaciones, los trabajadores y también cómo gestiono yo como organización esa incertidumbre. Recuerden que finalmente los trabajadores son los que van a sacar adelante la empresa, los trabajadores son los que van a ponerse la gorra de la empresa y van a sacar procesos, van a sacar ventas, pese a la situación que sea. Pero si ahora mismo en esta situación en la que estamos viviendo se nos está olvidando por completo el bienestar laboral de los empleados, porque asumimos que como están en casa todo lo tienen, podemos generar un cambio y podemos crear una política de bienestar que le permita a los trabajadores cubrir sus necesidades y que se sigan sintiendo productivos y que se sigan sintiendo con total compromiso ante la organización. Estos serían como los aspectos más importantes para considerar en este tiempo de pandemia cuando vayamos a estructurar nuestra política de bienestar laboral. Por el momento, digamos que estos serían como los aspectos así importantes a considerar. Me gustaría ya a lo mejor pasar a las preguntas, no sé, empezaría yo a leer todas las preguntas que tengan, las dudas. No sé si tengan dudas, por el momento no me están llegando preguntas. Vale. Empiezo a leer, ¿vale? Nos pregunta Raúl. Si pasas la baja de personal y en la entrevista de salida se menciona mucho de la falta de interés por falta de líder de equipo, adicional la falta de herramientas para realizar las tareas de trabajo. La entrevista de retiro sí que es algo que nos ayuda mucho, digamos que es algo que es súper importante para conocer cuáles son los motivos por los cuales los trabajadores no continúan. Esto es uno de los aspectos más importantes a considerar cuando hacemos una entrevista de retiro. Y si en este caso está relacionado con un líder, pues eso es importante, igual que el personal
de recursos humanos lo haga, o sea, lo dé a saber a toda la organización. No quiero decir que se tenga que enterar desde el primer nivel hasta el último nivel, pero sí las personas que interfieren a lo mejor con ese líder. Esto para generar planes de acción. La primera opción no debe ser nunca despedir al trabajador. Si tiene buenas competencias, ¿cómo le puedo ayudar yo para potencializarlas y para que pueda mejorar esto que no está ayudando? Esto es algo muy común, como yo les decía, muchas veces las personas no renuncian a la empresa, sino renuncian a su jefe. Entonces, esto es algo muy común y si no se trata bien la información, se va a quedar un poco en el limbo. El teletrabajo es positivo, pero cabe resaltar que la presencia en el trabajo también es importante. En este caso, se necesitaría medir cuándo se debería asistir a trabajo y cuándo se puede trabajar sin asistir. Jean-Pierre, esto es algo súper importante, esto es algo que nos puede ayudar mucho porque esto está relacionado con lo que yo les estaba comentando. Sí que es importante o esto también va a variar un poco a la opinión que tenga cada persona, pero sí que es importante que podamos tener esos espacios de relaciones interpersonales con los compañeros. Planes de contingencia que amortigüen la desconfianza en el ámbito laboral con respecto al compromiso que se le pone al trabajo aún cuando no estamos presencialmente, sino de manera distancial. Yo creo que debemos, Jean-Pierre, acostumbrarnos a trabajar un poco por objetivos. Cuando nosotros delimitamos de forma clara los objetivos y tenemos como unos entregables muy claros en la organización, pues finalmente es el empleado quien va a gestionar su tiempo para cumplir con el objetivo, pero si yo no tengo claro qué le voy a pedir a mi trabajador y adicional a eso me genera mucha desconfianza lo que esté haciendo, va a ser un estrés tanto para el trabajador como para la organización. Si nosotros tenemos KPIs claros y si nosotros tenemos objetivos claros y consideramos que el trabajador está comprometido, yo de forma muy puntual especifico lo que necesita, me reúno con él cuando lo necesita, que se reúna con sus compañeros. Yo creo que es algo que se puede llevar. ¿Cómo lograr el compromiso gerencial con la felicidad de los trabajadores, de los colaboradores? Yo creo que los gerentes o los líderes son, digamos, los más importantes dentro de la organización para poder enganchar a los trabajadores en torno a ese me gusta estar aquí, porque son como nuestra primera línea de comunicación y cuando nosotros tenemos un buen jefe o cuando nosotros tenemos un buen gerente, nos ayuda a crecer, pero cuando no, nos pasa todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el primero que debe estar feliz es el gerente, porque si tenemos un gerente que finalmente está allí por el rol que ejerce o por la compensación económica que trae, de ahí para abajo todos los niveles van a estar mal. Bueno, una pregunta más. Quiero saber en el caso de los empresarios, ¿cuál es la posición? Pues he sabido mucho de las condiciones para una organización sana frente a los empleados, pero ¿dónde queda el empleador en todo esto que considero atraviesa las mismas situaciones de los empleados, depresión, incertidumbre y demás? Sí, Ana María, esto también es algo muy importante, pero yo creo que cuando un empresario, porque el empresario claramente también se está viendo expuesto a qué tal va a ir mi negocio, será que el siguiente mes voy a llegar a números, no voy a llegar, pero yo creo que cuando el empresario también está como tan comprometido y tan feliz con su organización, lo logra transmitir a sus trabajadores o genera una cercanía y una confianza que le permite en los momentos en los que posiblemente no esté muy bien, poderlo transmitir a sus empleados, pero de forma tranquila y no generando mayor estrés. Infortunadamente, en el caso de los empresarios, yo creo que ahí sí que influyen a lo mejor muchas variables en cuanto a qué puede hacer el gobierno para salvar las pequeñas y medianas empresas, cómo me puedo yo sin ninguna ayuda del gobierno mantener, o sea, en este caso creo que el empresario debe recurrir de mayores habilidades para poder solventar su situación de forma más individual. Bueno, creo que no tengo más preguntas.
Muchas gracias a todos por haber asistido. Como les comentaba mi compañero Luis, mañana recibirán un mail con toda la información por si quieren volver a verlo. Si tienen alguna pregunta, pueden recurrir al mail y ya nosotros nos encargaremos de responderla. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.